Días. Buen día. ¿Se escucha el audio? Buenos días, doctor. Bien. Bien, vamos a ver este tema de los tumores. Entonces, hay tumores primarios y hay tumores secundarios. Los tumores primarios son aquellos que se forman en el sistema nervioso central y principalmente, ¿no? Y los secundarios son aquellos que corresponden a tumores de otros órganos, ¿no? Como el pulmón, el riñón, el intestino, tumores de mama, de próstata, y o del sistema hematopoyético y que llega al sistema nervioso central, todos son los metastásicos, ¿no? La relación entre los primarios y los metastásicos o secundarios es bastante importante. Si se fijan, del 70 al 75% son tumores primarios, ¿no? Y del 25 al 30 son tumores metastásicos, principalmente de mama y de pulmón. ¿Cuáles son las características de los tumores que deben tener siempre cuando nos enfrentamos a un tumor? Esto es natural para las personas y a medida que vemos, digamos, mayor cantidad de personas o individuos enfermos, entonces, si el tumor es maligno o es benigno, si se va a curar o se va a morir, ¿no? Siempre viene ese lado. Y el médico también debe eh, tener este tipo de conciencia, ¿no? O sea, saber determinar la malignidad o la benignidad del tumor, ¿no? Bueno, el tumor, por ejemplo, los miomas son tumores benignos, la mayoría, ¿no? En el sistema nervioso, los tumores benignos, por ejemplo, son los meningiomas, ¿no? Eh, son de lento crecimiento y una mayoría o la mayor parte se ubican en la convexidad, entonces son de fácil acceso y resección, ¿no? De- en general, pero también pueden haber meningiomas malignos y de localización muy profunda donde ya involucran otros eh, estructuras vasculares y nerviosas, ¿no? Que pueden comprometer la vida. Entonces son irresecables o de difícil resección. Aparte la vascularidad y la consistencia y hacen que sea un tumor complicado, ¿no? Entonces la malignidad primero va en relación al tipo histológico y a las características, sobre todo genéticas, ¿no? Que hacen que se multiplique rápidamente o lentamente y algunas otras características que vamos a ir viendo que nos demuestran malignidad. Si es un crecimiento infiltrante, quiere decir que invade, ¿no? Puede que sea a nivel frontal del lado derecho e invadir al lado izquierdo a través del cuerpo calloso y ser bilateral o hacia la región parietal o hacia el tallo, ¿no? Son infiltrantes. Algunas localizaciones son ya letales de por sí, sean malignos o benignos los tumores, pero su sola presencia de la lesión ya hace de que sea letal, ¿no? Como es el bulbo raquídeo, que es una estructura muy delicada. Pocos tumores se diseminan a través del líquido cefalorraquídeo, pero pueden hacerlo haciendo una diseminación de, por ejemplo, del cerebro hacia la médula espinal, o en caso de algunos tumores como es tumores en niños, que pueden ocluir el cuarto ventrículo y provocar hidrocefalia. Entonces se coloca una derivación ventriculoperitoneal y a través de este catéter puede hacer una diseminación del tumor a la cavidad abdominal, ¿no? Es el caso del méduloblastoma, que es un tumor más frecuente en niños. Metástasis extraneural realmente no existe, solo una diseminación del tumor. Y bueno, procedimientos quirúrgicos es lo que se realiza, ¿no? Para un tratamiento definitivo. Se presentan de 10 a 17 casos por 100.000 habitantes al año. Esto va incrementándose a medida que avanza, sobre todo por factores ambientales, ¿no?
relacionados, como es la contaminación ambiental, la contaminación de las aguas, de los alimentos, ¿no? Esto nos está predisponiendo y últimamente las tecnologías digitales, ¿no? Hay muchos estudios acerca de esto, que si produce o no produce cáncer, es como o tumores cerebrales. Es como cuando apareció el tabaco, ¿no? El tabaco fue de uso indiscriminado, o sea, un uso ilimitado sin conocimiento, ¿no? Entonces empezaron a haber casos de problemas respiratorios, como es el asma, ¿no? Enfermedades respiratorias crónicas, enfisemas asmáticos, pero asociado a esto también vino el cáncer de pulmón, entonces una, una lucha judicial durante mucho tiempo para demostrar que el tabaco producía cáncer, ¿no? Entonces, en los estrados internacionales, sobre todo en Estados Unidos, se debatía esto y al final se concluyó de que sí provocaba cáncer. Entonces, en un principio los científicos que querían demostrar esto eran rechazados, ¿no? ¿Por qué? Porque es una situación económica importante y, bueno, pues las grandes empresas no les convenía que, que salga esto, ¿no? Positivo. Entonces, lo mismo seguramente debe estar sucediendo con el uso de celulares, ¿no? Hay estudios serios donde han demostrado que, por ejemplo, el uso continuo durante más de 8 horas al día, durante todos los días, como es en algunas personas que tienen su trabajo prácticamente en el celular, por las características, les acorta tiempos, pueden hacer videollamadas, toda una serie de situaciones que usted obviamente conoce, y ahora miren, estamos en una clase virtual. Entonces, todo este tipo de situaciones han llevado a estudiar. Y bueno, he encontrado, si bien no está todavía aprobado o reconocido, digamos, estos estudios, pero sí se asocia sobre todo a la formación de astrocitomas, ¿no? En lo que seguirán estudiando y más años más adelante nos dirán si eso no es. Uno de los tumores más frecuentes en niños este, es el meduloblastoma, ¿no? Eh, la predilección por zonas en niños son infratentoriales y en los adultos supratentoriales. Eso es muy importante porque cuando vemos un tumor, o sea, si es niño, vamos a ver que va a ser siempre en fosa posterior o en su mayor porcentaje, ¿no? Y en el adulto siempre va a estar por encima de la fosa posterior. ¿Cuál es la clasificación de los tumores según la Organización Mundial de la Salud? Entonces tenemos tumores neuroepiteliales, no ha cambiado mucho esto actualmente. Eh, tumores astrocíticos, los más frecuentes son los astrocitomas, siempre van a oír de los astrocitos, ¿no? Las células, y van a ser de diferente grado. El glioblastoma, el más agresivo. Los oligodendrogliomas y los oligoastrocitomas, que son mixtos. Los tumores ependimales, que habíamos visto también en la anterior clase, que son del revestimiento de los ventrículos o de las cavidades. Los tumores de los plexos coroideos. Los tumores neurales y neurogliales mixtos, ¿no? Estos son los neurocitomas, y los tumores embrionarios como el meduloblastoma, el tumor neuroectodérmico. Algunos tumores ya periféricos de la vainas nerviosas, los cianomas y los neurofibromas, ¿no? Los tumores meningios, todos estos son tumores propios de células cerebrales, ¿no? Estos ya vienen a ser de los formadores de la mielina y del proyecto nervioso. Tenemos los tumores meningios, entonces los meningios que se forman de las aracnoides, ¿no? Otro tipo de tumores, los linfomas y neoplasmas del sistema hematopoyético, y tumores germinales como el craniofaringioma, tumores de la región celular, adenomas y otros, ¿no? Entonces, tumores derivados de la neuroglía, ustedes saben que hay neuronas y la neuroglía vendría a ser el sostén del sistema nervioso, donde se van a formar
los astrocitomas, el glioblastoma es en realidad una forma de astrocitoma, solo que es un grado maligno, ¿no? Son los oligodendrogliomas, los ependimomas y los tumores de plexos coroideos. Toda la clasificación de los astrocitomas, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1, que sería el fibrilar, el protoplasmático y el gemistocítico, ¿no? El grado 2, el anaplástico, y el grado 3, el más agresivo, el glioblastoma, ¿no? Aquí hay una variante que es juvenil pilocítico y el centenario de células gigantes. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un astrocitoma, por ejemplo, grado bajo o grado fibrilar, fíjense, es difuso, no está bien definido, es como un proceso inflamatorio, ¿no? No podemos determinar exactamente dónde está el tumor. Todo esto es edema y esto es, hay que ver con contraste, y aquí se ve, ¿no? Entonces, en la anatomía patológica vemos como tumores la característica histopatológica de este tipo de tumor, la trama fibrilar, como llaman, el sistema nervioso. Imágenes se da en hemisferios, en cualquier lóbulo, es infiltrante y recidivante, es la característica, ¿no? Se presenta entre la cuarta y la sexta década de la vida, se acompaña de convulsiva, cefalea, crisis neurológico según la localización. Algunas tinciones especiales para los reconocimientos de tumores. Fíjense aquí, todas las células son similares en tamaño, ¿no? Están nomás redondeadas, presentan núcleo, no hay mucha vascularidad en esto, solo una trama que se llama trama fibrila, no hay datos de malignidad, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo son los datos de malignidad, fíjense. Este es un gemistocítico, por ejemplo, que son como anillos, ¿no? O sea, son un citoplasma amplio y un núcleo periférico, son como anillos de compromiso, podemos decir, así. Es la característica del astrocitoma gemistocítico, ¿no? Aquí está, ¿sí? Células grandes, citoplasma amplio y el núcleo periférico. Este ya tiene un grado de malignidad en astrocitoma no clásico, que sigue siendo difuso. Y aquí ya vemos cambios morfológicos. Fíjense, aquí hay vasos sanguíneos, entonces ya está bastante irrigado este tumor. La trama fibrilar también vemos. Aquí ya hay una gran población de células vasos sanguíneos y las neuronas, bueno, ya van a tener bastante mitosis. Aquí bien se están dividiendo las células. Y ya entramos nosotros al tumor Se te maligno. corta. Este es un glioblastoma maligno, fíjense. Ya está bien delimitado, así ya podemos definir dónde está el tumor, que es todo esto. Y gran edema, ¿no? Gran edema cerebral. Y aquí se ha hecho la resección del glioblastoma, todo esto es el glioblastoma. Tiene como cavidades, gran cantidad de vasos sanguíneos. Se parece mucho al, al pescado, a la carne de pescado, ¿no? Esa consistencia, ese aspecto tiene. Y es grisáceo, bien vascularizado. Estos huecos o estos espacios aquí que se han formado son áreas de necrosis. El tumor en principio era en el centro, podemos decir, ¿no? Y ha ido creciendo periféricamente tan rápidamente que no ha logrado formar vasos para mantener vitales estas áreas centrales, ¿no? Entonces, por lo cual se destruyen las células tumorales y mueren, ¿no? Y por falta de vascularidad. Y entonces se van generando mayor cantidad de células alrededor de estas cavidades. Entonces, ¿cuál es la característica del glioblastoma? Un momentito.
gas va a salir mi orina. La característica del glioblastoma histológicamente es principalmente la marcada celularidad, quiere decir que hay un crecimiento de células tumorales importantes, es muy rápido el crecimiento de este tipo de tumores. El pleomorfismo se refiere a que estas células tienen diferentes formas, o sea, no son homogéneas, no son parecidas, como vamos a ver nosotros eh, en los cortes ya histopatológicos. Áreas serpenteantes de necrosis es lo que les había dicho. ¿Por qué? Porque no llegan a vascularizarse y mueren las células tumorales, ¿no? Gran proliferación de células endoteliales y formación de nuevos vasos sanguíneos en este tumor, porque es muy captante de sangre, ¿no? Aquí está, este es un tumor glioblastoma. Fíjense, gran cantidad de vasos sanguíneos. Vamos a ampliar la imagen. Y aquí tenemos, a esto es lo que le llaman necrosis tumoral. Y aquí el apilamiento, ¿no? Como si fueran epitelios de células tumorales. Y vemos, fíjense, el gran tamaño es diferente, ¿no? Unos pequeños, unos grandes, con mitosis atípica se llama, porque pueden haber hasta 2 mitosis en una misma célula. Es una división exagerada. Estos tumores son totalmente malignos, una gran cantidad de vasos. Aquí una célula, otra aquí con mitosis, aquí una triangular, una redondeada, cuadradas, por eso lo llaman pleomorfismo, tanto en tamaño y en forma, ¿no? Entonces, el glioblastoma es uno de los tumores malignos. Su expectativa de vida es entre 3 a 6 meses, si acaso un año, ¿no? Desde que se diagnostica. Hágase lo que se haga, como dicen, o sea, se opere, no se opere, se haga quimio, se haga radio. Sin embargo, se sigue investigando y hay algunas nuevas terapias como la inmunoterapia que está avanzando y que probablemente pueda en un momento detener esto, ¿no? Algunos, bueno, algunas personas o médicos conocidos han tenido este tipo de tumores y eso es realmente grave, ¿no? Bien, 33% dice, se produce una mutación a nivel de P53, que es a nivel de las cadenas del genoma, y aquí existe una amplificación de esta proteína, lo que va a provocar glioblastomas secundarios, ¿no? Esta es la parte genética de estos tumores, sus características. Aquí vemos esto es otro tipo de tumor. Este tumor es benigno, se presenta más en niños, es como quístico, fíjense, tiene una gran cavidad, pero no es por la necrosis, sino porque forma siempre esta cavidad, porque hay una secreción o una formación de líquido, ¿no?
Entonces, ¿dónde se va a formar? En los niños, pues en el cerebelo, ¿no? Como aquí vemos. Este es el tallo cerebral, fíjense, y este es el cerebro, es bilateral, establece nódulos, son lesiones quísticas con un nódulo sólido, ¿no? Así, con cavidades y una partecita es el nódulo. Son relativamente benignos, lo malo es la ubicación, que está a nivel de fosa posterior. Esto es tumor y fíjense, grandes cavidades, ¿no? Llenos de líquido. Se ven uniformes las células, hay una trama fibrilar, hay vascularidad, sobre todo en aquí las famosas fibras de Rosenthal. Hay otro tipo de astrocitoma, el giganto celular subependimario, ¿no? Crecimiento subependimario, ya sabemos dónde está el epéndimo, que es en el epitelio de los ventrículos, sobre todo. Por debajo de este se va a desarrollar este tumor. Está asociado a malformaciones como es la esclerosis tuberosa, que es una facomatosis, y a veces es la única manifestación este tipo de tumores subependimarios. Producen hidrocefalia por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo y sus células son astrocitos gigantes. Aquí tenemos astrocitomas subependimarios, son células gigantes, pero son similares, ¿no? Los oligodendrogliomas están dentro del 5 al 15% de los gliomas. Tiene una vida media de presentación entre la cuarta y la quinta década. Se asocia a crisis convulsivas. Los hemisferios cerebrales están sobre todo a nivel del límite entre lo que es el área córtico-subcortical, ¿no? Se presenta la sustancia blanca, bien delimitados y frecuentemente hay calcificaciones en este tipo de tumores. Son redes de capilares anastomosados y son células con núcleos redondeados regulares que recuerdan a los oligodendrocitos. Aquí tenemos un oligodendroglioma. También. Y aquí están las células, los oligodendrocitos, ¿no? Que son oligodendrogliomas, tumores. Son células bien redondeadas con citoplasma amplio, ¿no? Hay una pérdida estoy hablando aquí de su relación genética con el cromosoma IP, y 1, IP y 19Q, ¿no? Ependimoma, 2 primeras décadas en el cuarto ventrículo, sobre todo se presenta en el adulto, puede presentarse en la médula espinal, produce hidrocefalia y puede haber una diseminación de líquido cefalorraquídeo. Todos los ependinomas van a presentar una característica anatomopatológica que son las pseudorosetas perivasculares grado 2, ¿no? Hay otra que se puede presentar a nivel del filum terminal y los subependinomas en los ventrículos laterales o el cuarto ventrículo. Aquí tenemos un ependinoma, fíjense, gigante, ¿no? Estas vienen a ser las rosetas de Rosenthal. Aquí está la roseta. Están las rosetas. Es en cuarto ventrículo y aquí un ependinoma mixopapilar asociado que es en a nivel del filum terminal, o sea, a nivel a nivel sacro, ¿no? Una atención especial. También están los tumores de los plexos coroidales llamados papilomas, ¿no? También frecuente en niños, se presentan ventrículos laterales, puede darse en adultos, también el cuarto ventrículo. Estos papilomas van a estar caracterizados han visto los plexos coroideos, ¿no? Son donde se produce líquido cefalorraquídeo, tiene un epitelio cuboide, y bueno, esa característica va a tener entonces tumores, ¿no? Asociado a principalmente hidrocefalia. Aquí están los tumores de los papilomas, que son como arbolizaciones, ¿no?
El carcinoma de los plexos coroideos es más frecuente en niños, menos común en adultos, puede asociarse a un síndrome de Linfraumeni. Debe diferenciarse de la metástasis de carcinoma, ¿no? Fíjense que son tejidos epiteliaceados, ¿no? Columnares, aquí epitelio simple, en todo el plexo coroideo, ¿no? Tumores neuronales, gangliocitoma, ganglioma, neuroblastoma y el neurocitoma. Los más frecuentes. Aquí está el ganglioma, en tálamo. Este es el más frecuente, neurocitoma central. Se desarrolla cerca del sistema ventricular, ya sea ventrículo lateral o tercer ventrículo. Visión especial sensibles a la enolasa y la sinaptofisina. Tumores embrionarios, el meduloblastoma, que has dicho que es frecuente en niños y se localiza sobre todo a nivel de fosa posterior. Los tumores neuroectodérmico primario a nivel de los hemisferios cerebrales, está un meduloblastoma. Estos tumores son malignos, parcial glioblastoma, un año y medio de sobrevida, ¿no? Desde el diagnóstico. Recidivantes, muy agresivos. También se pueden extender a través de líquidos cefalorraquídeos meninges, ¿no? El meduloblastoma son células anaplásicas pequeñas, fenotípico neuronal y glial. Se asocia a una pérdida genética del brazo corto del cromosoma 17. Meduloblastoma del cerebelo, fíjense, gran cantidad de células redondeadas pequeñas. Está un meduloblastoma. Los tumores entonces van a estar en un nivel de fosa posterior más frecuente en niños. Estos tumores van a tener niveles aumentados del receptor de neurotropina con un mejor pronóstico. Pueden ser sensibles a la radioterapia y la supervivencia acuerdo hasta los 5 años. Meningiomas, el tumor benigno, son las características sincitial, fibroblástico, transicional, samomatoso, secretor, microquístico, rhabdoide, papilar, cordoide atípico y maligno. Estos del lado izquierdo serían los benignos y del lado derecho los malignos. Aquí tenemos un meningioma parasagital, ¿no? Esta es la línea media o sagital, y a un lado de la hoz del cerebro está creciendo y suele ser benignos y de crecimiento lento. Eso es muy accesible, este tipo de tumor. La única complicación en el abordaje para resección de esto es la presencia del seno sagital que está pegado acá, ¿no? Entonces es la dificultad de la resección de este tumor. Es como una papa. Hay un meningioma intraventricular. Meningiomas sincitiales. Una atención de meningiomas. El samomatoso. Otra variedad de meningioma. Meningioma papilar. Hay un predominio por las mujeres, ¿no? En una combinación de quimioterapia. Las células aracnoideas son las que van a ser los precursores del meningioma, ¿no? Las mutaciones en los diferentes partes cromosómicas y asociado a una enfermedad que es la neurofibromatosis tipo 2, ¿no? Hay meningiomas agresivos tipo 2 típico, donde siempre va a haber un aumento de la mitosis, células pequeñas, núcleos prominentes, necrosis variantes, células claras y cordoides. Los meningiomas malignos grado 3 es anaplásico. Este es más maligno, es mucho más maligno, ¿no?
Bien, con eso hemos concluido lo que es tumores cerebrales. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, la próxima clase vamos a ver un video de una resección de un tumor para aquellos que quieran hacer neurocirugía y se motiven en esto de esta apasionante rama de la neurocirugía. ¿Alguna pregunta? Doctor, Díganme. ¿en qué casos he visto, no sé si aquí también se haga, pero hay cirugías en las que incluso el paciente tiene que estar despierto o hablando o algo así? ¿En Ah, qué ya, casos, en qué cirugías de tumores es así? sí, muy buena pregunta. Cuando hay tumores en áreas elocuentes, se llama, por ejemplo, alguien que toca música, o sea, que es un pianista, ¿no? Entonces se hace un estudio funcional cuando está tocando el piano, qué áreas del cerebro, digamos, se activan para tener esta destreza. Entonces, al tener un tumor y al resecar, tenemos el riesgo de lesionar estas áreas, ¿me entiende? Entonces, para evitar ese daño, se mantiene despierto al paciente. En realidad, se lo duerme para iniciar el abordaje, porque es la parte dolorosa. Cortar la piel, Ah, preparado el campo quirúrgico, entonces ya tenemos el abordaje hecho, o sea, abierto el cráneo y ya expuesto el cerebro. Eso ya no duele, la manipulación cerebral no sí. duele. Entonces se puede operar, se despierta al paciente y en ese es el momento en que se le pide que hable, que si es tocador de piano, bueno, se le pide que toque el piano y de esa manera, a medida que se va sacando el tumor, se va uno viendo o cerciorando de que no está lesionando esa área que es importante en su función. A eso se llama, ese tipo de cirugía se hace despierto. En el Parkinson también se opera despierto, pero en tumores, sobre todo en áreas, cuando hay tumores en áreas elocuentes. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, jóvenes, muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.